Hanan nació en Israel, creció en Chile y desde joven se convirtió el mundo en su aula. Fue futbolista profesional, trabajó en hotelería, aprendió múltiples idiomas, acumuló experiencias que marcaron su visión global. Después de varios intentos de emprendimiento, encontró su verdadero propósito en transformar la logística. Inspirado por la experiencia de su padre en el sector, él fundó K-Log. Lo más notable es que K-Log ha logrado un crecimiento acelerado sin ninguna inversión externa. Yo vi en mi vida momentos muy duros. Me decía un amigo el otro día, ¿no? O sea, que alguien que es muy exitoso es porque pasó por un momento demasiado oscuro o porque es demasiado bueno, ¿no? O sea, es cualquiera de esas dos cosas, ¿no? Entonces, yo nunca pensé en que querer cambiar la forma que se hacía logística. Te voy a ser franco. Yo vengo mis conocimientos primarios vienen del estudio de la hotelería. El estudio de la hotelería es servir, es servicio. Porque nosotros tenemos que buscar la eficiencia. Parte de nuestra estrategia es siempre cómo buscamos la estrategia. Ahora, es complicadísimo porque tenemos estos dos mundos. Tenemos el mundo de lo análogo, del conocimiento, ¿no es cierto? Y tenemos el mundo de esta curiosidad que viene un poco a decirnos, hace disrupción y vive en la incomodidad porque desde ahí puede salir algo mágico. señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The Power of Selling Talks. Yo soy Lalo Paz y hoy me encuentro súper emocionado porque me encuentro en las oficinas centrales de K-Log en México y estamos con su CEO y fundador, Hanan Nust. ¿Cómo estás? Lalo, muchas gracias, muy bien y gracias por la producción. Increíble estar aquí estamos en las oficinas de K-Log en México, en nuestro primer podcast de recién llegados también. Bienvenido al país y bienvenido a la que yo le llamo la tóxica Ciudad de México, mi tóxica Ciudad de México, ¿no? Bienvenido. Voy a leer un poco la trayectoria de Hanan para quienes no lo conocen. Hanan nació en Israel, creció en Chile y desde joven se convirtió el mundo en su aula. Vivió en varios países, fue futbolista profesional, trabajó en hotelería, aprendió múltiples idiomas, acumuló experiencias que marcaron su visión global. Después de varios intentos de emprendimiento, encontró su verdadero propósito en transformar la logística, una industria que por décadas había sido lenta, poco digital. Inspirado por la experiencia de su padre en el sector, él fundó K-Log, una logtech que hoy digitaliza y optimiza el transporte de carga marítima, aérea y terrestre, con operaciones en Chile, Perú, Bolivia y México. Lo más notable es que K-Log ha logrado un crecimiento acelerado sin ninguna inversión externa, bajo una filosofía clara: sistematizar lo predecible para humanizar lo excepcional. Una cultura organizacional llamada A-Fire, que nos va a hablar más adelante de qué se trata, así que no se vayan. Reconocido como emprendedor del año por EJ y el Mercurio, Hanan lidera una compañía que factura decenas de millones de dólares, impulsa la innovación tecnológica y mantiene un compromiso social que inspira toda la región. Hanan, tú dime si me equivoqué, si algo faltó. Digo, perdón por tu apellido, yo creo que, bueno, el apellido, yo llevo 44 años tratando, así que no te preocupes. Entonces, cuéntame, algo me falta de quién es Hanan en tus palabras, ¿no? O sea, yo creo que gran parte lo has mencionado. Podemos ahondar en cada uno de esos temas y para serte franco, escuchándote, me llama un poco la atención lo distinto de cada una de esas etapas de mi vida, lo cual de alguna forma quizás uno podría pensar que llegar a la logística era algo completamente impensado. Y de hecho, muchos dicen que para llegar a la logística o es por un tema familiar o es por un accidente. Lo mío fue un poco de los dos. Nadie hoy día, o muy poca gente, y nosotros creo que estamos cambiando eso, decide así por sus propios medios: yo quiero estudiar logística, quiero meterme en ese mundo en donde soy el último eslabón y todos me reclaman cuando las cosas salen mal. Entonces, creo que nosotros estamos cambiando eso y claramente hace un poco más de 10 años cuando partí la compañía, yo no quería entrar en logística y fue un accidente y fue, como bien mencionaste, un poco inspirado en la trayectoria de mi padre que estaba relacionado con este mundo. Muy bien, pues yo estoy muy contento de estar aquí contigo. Gracias por abrirnos las puertas de tu oficina en la Ciudad de México. Pero, Hanan, tu historia no es típica, ¿no? O sea, vienes de una mezcla de culturas, ¿no? Hablas diferentes idiomas, has vivido en diferentes países, incluso fuiste jugador profesional, ¿no? Jugué con el Chupete Suazo. Ah, con el Chupete Suazo. Muy bien. Mira. Que jugó acá y que fue aquí una gran carrera. En la producción tenemos un podcast que se llama La Botana Pambolera. A ver, que luego te inviten ahí a una de sus entrevistas para hablar del tema de fútbol. Pero o sea,
¿Cómo todas estas experiencias moldearon tu forma de ver el mundo y liderar un negocio? Mira, es una buena pregunta. Y creo que tú mencionaste ahí en la introducción nuestra cultura. Yo soy un convencido de que cada uno de nosotros es como un pequeño recipiente que va tomando experiencias del resto y va generando su propia historia. Yo de pequeño fui acumulando estas historias y dentro de ellas estuvo el fútbol, estuvo el tema del estudio, en donde yo sufro hoy día de dislexia, tengo déficit atencional. Ya somos dos. Sí, no me puedo quedar quieto mucho rato. Entonces, claramente eso para mí fue un tema de gran relevancia en mi vida y algo que me marcó, al igual que haber viajado por el mundo, haber estado en el mundo del servicio, y son cosas completamente distintas a lo que quizás estoy haciendo hoy día, pero eso formó una cultura o una hoja de ruta en cómo yo veía el mundo y cómo me quería relacionar con él. Y eso, en base a los fracasos o aprendizajes, porque son aprendizajes. Pero también fueron fracasos en su minuto. Yo para serte franco, yo vi en mi vida momentos muy duros que después, con un poquitito más de perspectiva y de madurez, lo podía tomar como dices tú, un aprendizaje. Me decía un amigo el otro día, ¿no? O sea, que alguien que es muy exitoso es porque pasó por un momento demasiado oscuro o porque es demasiado bueno, ¿no? O sea, es cualquiera de esas dos cosas, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría es que tenemos que llegar a momentos oscuros para que hoy estemos haciendo lo que hoy nos apasiona, nos gusta y que estemos viendo los frutos de un esfuerzo que viene de allá, ¿no? Y así es, Lalo, y nuestra cultura, que tú la mencionaste, a Fire, tiene mucha relación con eso. Cada una de esas letras son momentos oscuros. No se vayan, quédense hasta el final porque viene, nos va a platicar Hanan, qué es eso, porque eso es lo que va a impactar o está impactando en el mundo logístico, esa cultura, más allá de la plataforma, más allá de todo lo que hay, que existe, ¿no? Como herramientas, creo que eso tiene mucho sentido y eso lo vamos a ver más adelante, así que no se vayan. Si cierro los ojos, imagino al Hanan más joven. Ahorita ya hablamos del tema de los desafíos de la vida. ¿Qué sueños tenía Hanan en su momento antes de comenzar Keylog y qué miedos había? Mira, yo, si me remonto a 10 años antes de partir Keylog, o sea, unos 20 años atrás, había muchos miedos en que yo no era capaz. Yo realmente sentía que por las dificultades que tuve en mi vida estudiantil, tanto la preparatoria, tanto el colegio y la parte de la universidad, que yo estudié hotelería. Tampoco, y bien forzado ese estudio de hotelería porque yo no quedé en ninguna universidad. Entonces mis miedos estaban fundados en que mis pocas capacidades de concentración o de poder hilar puntos y mi dislexia al final. Yo sufro una dislexia severa. Yo confundo la izquierda y la derecha a ese nivel. Imagínate escribir. Gracias a Dios, ChatGPT y los autocorrectores. Es una maravilla ChatGPT, ¿no? Porque si no me ayudaría. Porque hoy día yo hablo. Yo hoy día le hablo. Sí, oye, dime qué opinas. Este es el mail que quiero armar. Voy a entrevistar a Hanan y quiero que sea algo y me das muchos tips, ¿no? Entonces, claramente eso no existía hace 20 años atrás y mi sensación era una sensación de que yo era una persona muy limitada. Y tenía un miedo de que no iba a poder lograr nada en mi vida. Porque de alguna manera en el colegio, cuando uno es niño, te marcan que los logros vienen de ciertas cosas predestinadas que van en relación con qué tan bueno eres en las notas que te sacas o qué tan bueno eres en... sí, hay un 0, hay un 10, hay un A, claro, B, C, claro, dependiendo del país, ¿no? Entonces yo claramente estaba muy bajo ese nivel y mis miedos, respondiendo a tu pregunta, era duro eso, era que yo no iba a poder lograr nada porque estaba muy por debajo y yo sentía, de verdad, que no lo aprendía. O sea, imagínate, claro, tú me puedes decir a mí 10 veces una cosa y yo creo que la 6 a la 11ª lo digo mal. Entonces cuando uno empieza a mirar a su alrededor y dice, soy tonto. Claro. Y eso fue tremendo, claro, para mí. Ahora, eso hubo un cambio en mi vida que fue notable y una historia que me encanta contar. En el minuto en donde
me quieren expulsar del colegio por mis malas notas, por mi mal comportamiento. O sea, no era que yo era malo, no pasa, no me podía quedar quieto en la silla. Sí. Entonces, Sí, te entiendo. Así entiendo. me entendís, ¿no es cierto? Sí, te entiendo. Te entiendo lo que me estás diciendo. Entonces me mandaron a un neurólogo y fue genial porque este neurólogo hizo ¿A qué algo edad fue eso? a los 13 años. Imagínate, con toda mi vida por delante, yo diciendo, o sea, ¿qué tengo que hacer para poder ser una persona, entre comillas, ni siquiera exitosa? Quiero estar con mis amigos. Sí, yo claro, quiero seguir este camino. Quiero ir a la bolita donde juegan todos, claro, y que de repente yo no sé cómo integrarme con ellos, ¿no? Exactamente. Ahora, yo no tenía problemas sociales. Okay. Mi problema era que cuando me ponían en ciertas posiciones que tenían que ver con estudiar, con memorizar, con escribir, que el tema del colegio, yo era claro. muy malo. Entonces me mandan a este neurólogo. Eras más práctico. Probablemente. Me mandan a este neurólogo y después de hacerme muchos test para ver si es que realmente me dejaban o no me dejaban en el colegio, me dice, tengo 2 noticias. Y este tipo fue genial. Y esto es algo que yo recuerdo hasta el día de hoy. Me dice, la primera noticia que es una mala noticia y otra noticia que es una buena. Yo le digo, no, dime la buena primero. ¿Me van o no me van a echar del colegio? Y me dice, mira, no te van a echar del colegio. Eso es una buena noticia. Pero la mala noticia, me dice, tienes un nivel de dislexia gigante. Y que nunca se te va a curar. Ya. Y no hay estudios, y vas a tener que tomar una pastillita para poder relajarte o para poder estar un poco más quieto, más que relajarme. Ritalin se llama en Chile. Creo que aquí también existe. Me imagino. Entonces yo le digo, ya, pero la buena noticia es que no me me dice, no, hay otra buena noticia, me dice. Y aquí esto fue genial. Me dice, tienes el mismo nivel de dislexia que Einstein. Y yo así... ¡Ay, mentira! ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que yo pensé de niño? Yo dije, en mi cabeza, automáticamente, lo que él generó fue, tienes el potencial de llegar arriba. Y yo me quedé con eso. A mí se me borró todos los problemas que podía tener la dislexia y el déficit atencional y el ADHD, todas esas cosas, y el Ritalin. Y yo dije, yo puedo llegar a ser como esa persona. Exacto. Y eso para mí fue maravilloso. Y eso fue lo que yo atesoré y dije, yo me voy a aferrar a esto. Y creo que eso fue un puntal importante en mi vida para poder ver las limitaciones como oportunidades también. Ya. Oh, qué interesante, ¿no? Es buena historia para lo que sigue, que es, en tu experiencia, después de pasar por ese y dijiste, tengo el potencial, llega este momento de decir, ¿hay algún punto de quiebre o algún momento de quiebre de tu carrera donde dijiste, voy a cambiar la forma en que se hace logística en Latinoamérica? Te digo la verdad, yo nunca pensé en querer cambiar la forma que se hacía logística. Te voy a ser franco. Yo vengo mis conocimientos primarios vienen del estudio de la hotelería. El estudio de la hotelería es servir, es servicio. Así es como yo me formé. Uh-huh. Me fui a Suiza con una beca porque era muy buen deportista, ¿no es cierto? Y esa beca, y claramente ingeniero cero, sí. Entonces encontré la posibilidad de juntar estos 2 puntos de... Puedo conseguir una beca por el deporte, me voy de Chile, me voy a Suiza, estudio hotelería, que se veía algo fácil, entre comillas, pero cosa que yo no sabía, pero me cautivó. Y me cautivó el servir a otros. Eso fue lo que me encantó. Y eso fue algo que a mí me cambió profundamente el cómo yo vivía mi vida. El servir a otros, el poner al otro en el centro, el poner al otro antes que tú, cambió una manera fundamental en cómo yo vivía la vida. Y esa es la generosidad del dar. Ahora, cuando tú me dices a mí, la pregunta no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo, o sea, ¿cómo cambiar logística? Desde el punto de vista, cuando yo partí la compañía, y partí una compañía de papel y lápiz, de mover un contenedor de un punto A a un punto B, uh-huh. En donde todo se hacía por lápiz y papel, a telefonazo, sí. Y por mail, y yo rápidamente me di cuenta que yo no quería tener conversaciones que fueran simples en base a qué precio tienes y qué tanta confianza me transmites. Exacto. Y eso era logística en ese minuto. Sí.
Y yo cuando dije yo no quiero esto para mí, automáticamente dije yo no quiero esto para mis equipos. Exacto. Yo me imagino que si yo me aburro rápido, probablemente con la gente con la cual estoy conviviendo día a día se van a aburrir igual de rápido. Entonces yo no quiero eso para ellos. Y esa cuestión me trastornó. Y en base a eso dije, aquí tiene que haber un cambio. Y la razón por hacer negocios en la logística no tiene que ser solamente qué precio tienes, porque nosotros movemos contenedores y eso es un commodity. Exacto. La conversación de un vendedor, porque yo partí vendiendo, partí en la calle, y era, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué precio tienes? Sí. Chuta, qué fome, qué aburrido. O sea, ¿cuántas de esas conversaciones puedo tener? Y segundo, era qué tan simpático, cuánta conexión y confianza podía yo generar. En eso me iba bien, no tenía ni un problema, pero el precio tenía que crecer muchísimo para poder tener un buen precio. Entonces yo dije, qué aburrido al final. Sí. Entonces, ¿cómo le meto una variable más que requiera una conversación un poco más profunda, una conversación un poquito más distinta? Y ahí es donde entró la tecnología. Y la tecnología entra a suplir un desafío mío, pero no personal, sino que de mis equipos. Yo quiero que ellos estén desafiándose y generando algo mejor para sus vidas, que qué tarifa tienes y qué tan bueno es tu servicio de confianza. Sí, sí, sí. Y así es como nace la disrupción que empezamos a generar. Totalmente, ¿no? Y cuando nosotros elegimos a los invitados, no es como que elegimos a ver quién me contesta, ¿no? O sea, es como, o sea, tenemos esta parte, porque el propósito de este canal, antes de que hubiera un podcast, el propósito fue ayudar a los vendedores a que no cometieran los mismos errores. Y principalmente yo tengo 27 años trabajando en logística, entonces he formado muchos vendedores, etcétera, en mis equipos, en mis empresas donde he trabajado, ¿no? Que las empresas que orgullosamente he representado. Cuando armamos el canal vamos a darle tips, ¿no? O sea, empezamos con los 5 tips para no sé qué, ¿no? Después vino el podcast. Y en las mentorías de los cursos, pues venimos diciéndole a los vendedores en el libro que escribimos, etcétera, es una guía para que no vendas tarifas. El precio ese todo mundo lo tiene. Todos tienen las mismas navieras, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahorita que estás hablando de la innovación y de la parte de la tecnología con propósito, porque una cosa es todo mundo vende tecnología, pero hacerlo con propósito, que es lo que me acabas de transmitir, es diferente, ¿no? Entonces, cuando fundaste Kalo, la logística era lenta, ya me lo dijiste, y procesos muy tradicionales. ¿Qué fue lo primero que dijiste? Esto tiene que cambiar ya. Lo primero que se me vino a la mente era que yo no podía entender que un billete de avión, hace 20 años atrás, lo podías comprar a 3 clics y un contenedor que se demoraba 45 días en llegar, tenía que hablar con 17 personas distintas y aún así no te podían dar un precio y asegurarte el espacio en el barco. Entonces decía, ¿cómo a 3 clics compro un pasaje de avión, algo tan complejo, y me aseguran mi puesto? Y algo tan rápido, tan dinámico, ¿no es cierto? Como viajar de un punto A a un punto B, en donde el promedio deben de ser 5 o 8 horas. Compras un crucero, compras un bar, compras un crucero, claro, rentas un auto, pides un taxi. ¿Y por qué no puede pasar eso comprando un contenedor? O sea, debería ser mucho más fácil, me imagino. Y eso me trastornó. Y de alguna manera, yo creo que ese fue un punto que recuerdo. Pero creo que la curiosidad, y aquí hay una palabra importante para recalcar y para todos los que nos están escuchando, fue la clave de nuestra identidad en el desarrollo de la innovación. El ser curioso y el estar todo el tiempo cuestionándose hace que de alguna u otra forma tú puedas estar forzándote a ser mejor. Porque cuando tú eres una persona curiosa y tú estás generando esas preguntas constantes, te obligas a estudiar. Y te obligas a desafiar estados de las cosas. Y eso fue algo que yo creo que representé muy bien en los comienzos de la compañía, y que eso se fue diluyendo o se fue transformando en el resto de mis compañeros. Y eso hizo que innováramos cada vez más, porque nos preguntábamos por todo. ¿Por qué? O sea, yo conversaba con el equipo y me decían, así en un comienzo, ¿qué es algo que es verdad que odias que te digan? Pensaba. Y la respuesta es, siempre se ha hecho así y funciona.
Algo que es verdad, pero odio que me digan. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Y la logística, y en este negocio es así. Sí. Ahora que veía tu video de la compañía, estaba viendo el video de la compañía, hay un video ahí en la página de Keylog, me remonté a mi época, ¿no? Cuando estos grandes dinosaurios me decían, es que no se puede, es que no hay forma, es que así no es, siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y funciona. Y funciona. Lo peor de todo es que funciona. Y funciona, sí, yo no estoy diciendo que no, pero independientemente de que esto funciona, a mí la que me está volando la cabeza es una frase que tú utilizas de sistematizar lo predecible para humanizar lo excepcional, es demasiado potente. ¿Cómo se aplica en la operación diaria esto? Yo creo que esto se aplica a todo, y el que hoy día no lo está aplicando... Bueno, sí, en el día a día, digamos. Pero a todo y no solamente al mundo de la logística. Okay. Bueno. Oh, ya. Eso es un nuevo cliente. Un nuevo cliente. Acaban de cerrar un nuevo cliente. Es la maraca mexicana. Claro, aquí. Mira, te cuento paréntesis. En todos los países tenemos... sí, dependiendo del país. Claro, en sí. Perú tenemos un pollo que lo tocan, sí, que hacen cuic, cuic, y lo tocan. En Chile tenemos una campana que sacamos de un barco naviero. Ya. Y entonces tocamos la campana. En Bolivia tenemos como una ranita que hace croc, croc, croc. Entonces cada vez que cerramos un bueno, nuevo, aquí hay una maraca mexicana, bueno, como en el fútbol. Claro, claro, ese bueno. es del fútbol, sí, ¿no? Sí. Ahí, Cada en el 86 nació cada país esas elige cosas. su Bueno, entonces, cuéntanos este día a día de esta frase potente que hablábamos. Mira, el tema de sistematizar lo predecible para humanizar lo excepcional no es relacionado solamente a la logística. Y ha tomado fuerza, y nosotros venimos hablando de esto principalmente por lo que es el servicio. Ahora, el servicio y es esto, Sí. Es la emoción. Las conexiones humanas. Conexión humana. Hoy día más que nunca esto ha tenido mucha relevancia, esta frase, porque principalmente hoy día estamos hablando que la tecnología nos va a opacar. Ahora yo digo no. La tecnología no nos va a opacar, la tecnología tiene que servir para que todo lo que es predecible se sistematice. Totalmente. Y especialmente en el mundo de la logística, en donde sabemos exactamente que después de A viene B, y después de B viene C, y después de C y así, y cada cosa está en su cajita, y después de esto viene esto, y si no pasa esto va a pasar lo otro. Eso es todo predecible. Y si es predecible se puede sistematizar. Y si se sistematiza hoy día, con tecnologías que hoy día hacen que nosotros hagamos ¿qué? Tengamos más tiempo. ¿Para qué? El tiempo es ¿para qué? Me gusta. Para que tú puedas humanizar cada relación que tienes y la hagas excepcional. Entonces, eso toma una fuerza increíble y bajo el mismo concepto y bajo el mismo precepto que te comenté antes cuando dije en dónde yo le meto tecnología y por qué le meto tecnología. Es porque quiero que las personas se desarrollen y alcancen su potencial. Y su potencial no lo van a alcanzar pasando un papel de un punto A a un punto B, porque eso es algo completamente mecánico que lo va a hacer un robot. Yo quiero que esa persona deje de pasar el papel a un punto A a un punto B y eso lo haga un robot, para que cuando haya un error o un cliente necesite algo especial, esa persona se encargue con su alma de hacer que esa persona se sienta especial. Y eso es humanizar lo excepcional, porque lo excepcional va a pasar siempre. El tema es cómo lo humanizas. Sí. Y la pregunta es, ¿tienes el tiempo para humanizarlo? Sí. Si es que todo está sistematizado, vas a tener el tiempo. Sí. Y eso hoy día es muy potente porque la tecnología está haciendo que nosotros todos los procesos los podamos predecir. Sí. Y en base a eso, vamos a tener más tiempo. ¿Para qué? Quizás para llegar un poquito más tarde al trabajo, sí. o para tomarte sí. un tequilita con tus amigos, para poder darle más tiempo a lo que es necesario, ¿me entiendes? Sí. Y eso humaniza lo excepcional. Súper. Y créanme, para todos los que nos ven, o sea, créanme que yo he estado estudiando los freight forwarders en Latinoamérica y si es algo de tecnología, de verdad, Keylog tiene las herramientas que necesita hoy la industria para hacer la parte más fácil, o sea, que esto sea mucho más simple, así como Hanan describía lo de la compra del ticket de avión y reservar un hotel y comprar, hacer todo eso. Pero más allá de la herramienta, Hanan, ¿cuál es la mentalidad tecnológica que debe tener una empresa para innovar de verdad? ¿No? Porque todo mundo habla de tecnología, todo mundo te dice, no, que mira, que la visibilidad, no sé qué, pero en general, ¿no? O sea, y no tanto en la industria logística, en general una empresa que habla de tecnología, ¿qué mentalidad debe de tener? ¿Es un poco esto de que hablamos? Este es un temón, es un tema gigante. Es algo de lo cual nosotros hasta el día de hoy nos vemos desafiados. ¿Por qué? Porque Keylog nació como una empresa, de nuevo, a sabiendas y a propósito,
análoga. ¿Por qué? Para entender los procesos. Claro. Nosotros, tú hablabas al principio de que no hemos levantado ni un peso de capital y aún así nos hemos codeado con todas estas empresas que han levantado cientos y billones de dólares y nos mantenemos creciendo y nos mantenemos ahí y nos mantenemos agregando valor. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es bien simple, pero al mismo tiempo bien compleja. Nosotros desarrollamos desde el talento puro en dos facetas. La primera, con el conocimiento de los que ya sabían, y la segunda, con los que vienen, los semilleros. Tenemos un plan de semilleros. Gretel, por ejemplo. Greta, que lleva... ¿Cuánto lleva ahí? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. No sabía lo que era un contenedor. Perfecto. Y al igual que Greta, tenemos, no sé, 40 en todo Keylog que están constantemente entrando. ¿Qué es lo que hacemos y cómo funciona esa cabeza? Y te voy a responder por qué la tecnología. Porque Greta viene como un recipiente completamente vacío a absorber. Y Rubén, que tiene 10 años en la industria, conoce todo al revés y al derecho, y probablemente en su cabeza él dice, siempre se ha hecho así y funciona. Esa dicotomía entre esos dos personajes que trabajan en el mismo lugar es fantástica. Claro. ¿Por qué? Porque Rubén le enseña a Greta, y cuando Greta está tratando de aprender y con el chip de la cultura de Keylog de cuestiona todo, sé curiosa, pregunta el por qué, va a generar que entre ellos dos se convierta algo maravilloso. Ahora, ¿qué es el resultado de eso? Tecnología. Porque nosotros tenemos que buscar la eficiencia. Parte de nuestra estrategia es siempre cómo buscamos la estrategia. Ahora, es complicadísimo porque tenemos estos dos mundos. Tenemos el mundo de lo análogo, del conocimiento, ¿no es cierto? Y tenemos el mundo de esta curiosidad que viene un poco a decirnos, hace disrupción y vive en la incomodidad porque desde ahí puede salir algo mágico. Entonces, la clave, a mi gusto, es que los líderes de las compañías tengan una claridad absoluta hacia dónde va la compañía y que ese a dónde va tiene que ir completamente relacionado con eficiencia, crecimiento, claro, valor en las personas, en cómo esas personas van creciendo desde su propia curiosidad a generar esas disrupciones. Y si es que esa visión está clara y es compartida por los líderes y ellos lideran con el ejemplo, deberían de... Nosotros hacemos desayunos con nuestros clientes cada cierto tiempo para tener estas conversaciones. Tener conexiones humanas. Y conexión, pero en la disrupción. ¿En qué cosa estás haciendo tú hoy día de manera análoga? ¿Por qué estás ocupando lápiz y papel si lo podría hoy día leer un robot? Sí. Y generamos esas conversaciones un poco incómodas pero la conversación final, al final con los clientes, es tú dueño, tú líder, tienes que tener la convicción de que no hay vuelta atrás y como Cortés hay que quemar las naves. Sí. Y no hay vuelta. Y luego esta parte, ahorita que hablabas de los robots, ¿no? Yo veo cada rato en LinkedIn, en todas las redes sociales, robots así, ¿no? Que están en las expos, ¿no? Claro. Que a mí se me hace muy chistoso, ¿no? Porque de repente hay que utilizar nuestra inteligencia natural, como lo que decías, ¿no? O sea, sin filosofía, por más tecnología que tengas, no hay forma. Sin formato, sin mentalidad, sin una cultura organizacional, la tecnología no. Pero, ¿tú dónde crees que la inteligencia artificial va a cambiar más rápido la logística en los próximos años? Como te dije, en que los procesos se hagan automáticos. ¿Qué es la logística al final? ¿Y por qué nosotros existimos? Para solucionar problemas, porque cuando está todo bien y cuando pasa A y después B y después C, sí, pero nadie nos da bola. Pero hoy día todos los chicos entran a ChatGPT y le preguntan, oye, ¿cómo podría redactar un correo electrónico a un cliente? Muy bien. Entonces, te da como un norte, ¿no? Pero hablando de la parte logística, o sea, de repente ya caemos en eso, ¿no? O sea, de que queremos totalmente que ChatGPT ya nos diga casi. O sea, a mí me encantaría que aquí fuera completamente automatizado en todos los procesos. Ahora, cuando ese pallet tiene que ser fumigado, porque en la aduana de Kuala Lumpur necesitan un sello especial. Para los que no son de logística, eso es lo que llega a suceder en logística. Eso no se puede sistematizar ni predecir. Entonces necesitas a alguien que sea lo suficientemente rápido en su emoción de entender que hay un cliente en Ciudad de México que necesita ese pallet para venderlo y que tú estás viviendo la sensación de por qué me están parando un pallet en Kuala Lumpur y qué significa que necesita un sello y que necesita ser fumigado porque tiene madera, qué sé yo. Sí. Entonces, de nuevo, todo lo otro
tiene que ser sistematizado. Y hoy día sí se puede hacer. Y espero que así sea, y eso va a pasar. Entonces nosotros estamos hoy día trabajando día a día para que todo lo que no sea fumigar el pallet, o más bien, para todo lo que no sea actuar de manera muy rápida para cuando yo sé que ese pallet necesita fumigación, sea completamente automático. Yeah. Para yo tener más tiempo, ¿me entiendes? Y ese es el mismo concepto que hablábamos antes, sistematizar lo predecible para humanizar lo excepcional. Sí, correcto. Pero viene desde una filosofía para poder utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, Lalo, yo veo que las empresas hoy día que no están en esto y no están obsesionadas con esto, van a tener muchos problemas en el futuro. Van a tener muchos problemas en el futuro. Sí. Hoy día y en el liderazgo, hay que obsesionarse con ver que los procesos hoy día sí se pueden automatizar. Pero una obsesión real y una obsesión que se transmita al equipo. Y eso es a través del ejemplo, y eso es a través, obviamente, estructura, orden, y es complejo, disciplina. Porque al final es más fácil hacer lo que siempre se ha hecho y funciona. Sí, y Hanan, en esta parte, ¿no? O sea, me está gustando esta parte de la parte humana, ¿no? Pero también, pues esto es un negocio, ¿no? Y todo el mundo quiere invertir, o sea, para abrir un negocio, este es un negocio financiero, ¿no? O sea, este negocio, para todos los que no nos ven de logística, este es un negocio de mucho capital y donde necesitas invertir. Pero tú decidiste crecer sin capital externo en el mundo donde todos buscan esta inversión, ¿no? ¿Cuál fue la razón de tomar ese camino? No hubo ninguna razón pensada. Yo creo que cuando partimos no estaba el hype que está hoy día de levantar cientos de millones de dólares y no había estas incubadoras de startups. Claro, o sea, ¿no? Existía. No había fondos de inversión como hoy existen. Pero Latinoamérica no estaba en el radar como está hoy día. La logística claramente tampoco. Esto toma un poco de fuerza cuando Flexport, una empresa americana, levanta 2.5 billones de dólares, teniendo una valorización cerca de los 10 billones de dólares, y la gente dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo lo hicieron? Y claramente con la filosofía startup de crecimiento a toda costa, de tecnología en el centro, estas empresas empezaron en un rubro completamente análogo a generar disrupción, no solamente con la tecnología que estaban haciendo, sino que en los métodos. Sí. Entonces, si yo tengo, ¿cómo piensa una startup? Yo necesito crecer lo más rápido posible porque sé que el producto que tengo va a ser sticky, se va a pegar. Entonces, ¿qué es el producto que yo tengo? Un contenedor. El contenedor vale 1.000, ¿no es cierto?, en el mercado, y es un commodity. Sí. ¿Qué hace la startup en el modo startup? Tengo 500 millones de dólares, lo voy a vender a 700. Sí, claro. El problema, y obviamente eso genera una disrupción tremenda, un crecimiento acelerado, pero el problema es que el cliente, el importador-exportador, no es tan sofisticado en el mundo de la logística porque el dolor no está tan latente como, por ejemplo, pedir una cajetilla de cigarros por Uber Eats, sí, claro. ¿No es cierto? El dolor no estaba tan latente porque, de nuevo, funciona, se ha hecho así y está bien. Entonces, desde el concepto de startup en este mundo, nosotros vimos que eso generó un ruido anormal en la industria. Y lo que pasó fue que el cliente, cuando dejaste de darle $300 menos, se fue por el que le dio $10 menos, porque Exacto. No había un valor real en la tecnología o en el entendimiento de la tecnología por parte de... O en la solución. Exactamente. En la solución. En el producto. Que él está buscando. Entonces eso fue claramente para nosotros un punto de quiebre entenderlo y desde el concepto de decir, a ver, hagámoslo con los clientes y que los clientes sean nuestro desarrollo y que en base a sus necesidades nosotros vayamos. Y aquí hay 3 pilares que yo siempre hablo. El cliente, la industria y el talento interno. Nosotros tratamos de poner a esos 3 en concordancia con el problema. Si el cliente necesita hacer un booking a un clic, voy a intentar desarrollarlo. Si Correcto. Mi talento interno tiene el conocimiento y la adaptación para poder saber cómo generarlo, fantástico. Pero si la industria no me lo permite, o sea, la naviera no me deja ir a hacer clic o no tiene ninguna herramienta para hacerlo, no puedo. Claro. Entonces, yo creo que hoy día, o cuando nosotros partimos, fuimos muy cautos y yo como líder de la compañía siempre me hice la pregunta, ¿lo necesita el cliente? Fantástico. ¿Somos capaces de desarrollarlo internamente? Fantástico. ¿La industria está lista? No. Entonces, next. Ajá. Y así fue como empezamos a armar y así fue como no necesitamos el capital porque íbamos armando cosas que realmente se usaban. Ahora, nos caímos muchas veces.
pero intentamos ocupar este framework, este marco de acción, en donde estábamos muy conectados con nuestros clientes, muy conectados con nuestros equipos y muy conectados con la industria. Sí, y escalando, o sea, porque la verdad es que Keylog ha tenido un crecimiento constante, ¿no? Orgánico, bastante efectivo, pero ¿qué se siente escalar el negocio en varios países sin perder la velocidad y el control de lo que están buscando? Yo creo que el control a veces se pierde, es normal. Pero eso es parte del vértigo de emprender. Yo me acabo de mover a México. Hoy día estoy viviendo acá en México desde hace un mes. Me vine con toda mi familia y por el mismo vértigo de ver que un país que crece, un equipo que se desarrolla, clientes que están muy conectados con lo que estamos tratando de vender, de contar, etcétera. Y eso me ha hecho a mí, y de alguna manera me hizo a mí decir, oye, me voy con mi familia, me vengo con parte del equipo y le damos la importancia a México que requiere. Hoy día en Chile nosotros somos líderes indiscutidos en lo que estamos haciendo. Peleamos de tete a tete con los grandes, con las grandes multinacionales, pero llevamos más de 10 años batallando y en la percusión. Perú también ha sido un país en donde hemos crecido de manera significativa y hoy día somos casi 50 personas que también estamos liderando. Pero México, que está más lejitos, que es la oficina más nueva, etcétera, no había tenido esa atención. Y obviamente un mercado gigantesco. Entonces, cuando tú me preguntas en el emprendimiento, en el vértigo, si yo no lidero con el ejemplo, ¿quién? Entonces dije, me voy a vivir. Y ahí es donde de alguna manera para mí se genera y es parte también de nuestra cultura, de estar todo el tiempo incómodo, de estar buscando eso, en dónde crezco, en dónde rompo fibra. Y justamente te adelantaste un poco a la pregunta porque venía, ¿por qué vienes? ¿Por qué estás en México? ¿No? O sea, les quiero platicar una anécdota aquí, para los que nos ven, ¿no? Yo le escribo a Hanan, le digo, oye, ¿cuándo vas a venir a México? Porque te queremos entrevistar, tal, y entonces de repente me dice, no, contacta a mi equipo de marketing, comunicación, no sé qué. Contactamos al equipo y de repente veo un post en LinkedIn, ¿no? Donde estamos arribando a México con toda la familia. Entonces, claro, es una apuesta de mayor potencia en México, ¿no? O sea, ¿ha sido un mercado importante para la organización México o está en qué número, en qué rango? O sea, hoy día México representa un 25% de lo que es la facturación total de Keylog o de todas las operaciones, pero claramente es el país más grande de todos los mercados en donde operamos. Y te voy a decir una cosa más. Yo hoy día estoy todos los días en la calle con los clientes, escuchándolos, con el equipo, escuchándolos, y voy a seguir haciéndolo por un muy buen tiempo. Qué maravilla. Y me encanta, y me siento que he vuelto a emprender. Y me doy cuenta, porque me toca viajar mucho a los países en los cuales estamos y tenemos operación, y creo que en México es en donde más se entiende la necesidad por la tecnología y lo he visto en carne propia en las conversaciones que estamos teniendo con los clientes, en cómo hay una necesidad, pero al mismo tiempo esa necesidad está entendida. Nosotros hablamos... Tú hablaste con el equipo de marketing, el cual es liderado por Guro. Sí. Entonces, el Guro se pone en su pie de firma CEO. Entonces, a veces cuando estamos copiados en los mails dicen, ¿pero cómo? ¿Hay dos CEO? Y nos dicen, no. El Guro dice, yo soy Chief Evangelist Officer. Entonces, bueno. Ahora, genial. ¿Por qué genial? Porque en verdad tenemos que evangelizar. Sí, claro. Porque hay tan poca tecnología. Como el obispo y el arzobispo. Exactamente, hay tan poca tecnología. Ahora, en México nos ha pasado algo increíble. Sí. La sensibilidad del entendimiento de que la eficiencia va a generar mejoras en las personas y en las organizaciones está muchísimo más pulida que quizás en otros mercados. Y eso también a mí me encanta porque son las conversaciones que quiero tener y que quiero que mis equipos también tengan. Y Latinoamérica es un desafío. Oh.
diferentes culturas, Todo. somos emocionales, ¿no? ¿no? Aquí hay un dicho en México que es jarrito de Tlaquepaque está en Guadalajara, ¿no? Entonces se rompe, ¿no? Ya. Entonces te digo algo y se rompe la gente, ¿no? Okay. O sea, somos muy emocionales. El pastel o bueno, la torta, ¿no? En Sudamérica, independiente de qué país nos estén viendo, ¿no? Pero ¿cómo le haces para que la misma cultura se pueda sumar a los diferentes países donde han abierto y no se pierde el compromiso? Oh, Que es lo más difícil dependiendo del país donde estás, ¿no? buena pregunta. Yo creo que te puedo responder en dos líneas. Yo soy un convencido que liderar con el ejemplo, cuando uno tiene cuando uno tiene una visión clara, un propósito claro, un norte claro y es coherente con lo que piensa, dice y hace, es prácticamente imposible que te vaya mal. Si es que realmente cumples con esa filosofía. El norte y la filosofía interna de Keylog, en donde nosotros nos estamos desarrollando, es de manera genuina que la gente alcance su potencial, que realmente haga un trabajo en donde se sienta que está feliz. Y de nuevo, yo no creo en la felicidad, de hecho, yo creo que el trabajo... Vas construyendo eso. Sí. Y de nuevo, y la felicidad y todas estas palabras bonitas y rimbombantes no valen nada porque al final los entes externos hacen que nosotros de alguna manera nos comportemos de A o B. Ahora, el que tiene su identidad clara no deja que los entes externos le peguen. Ahora, somos humanos y te van a llegar... Claro, ahora, te mueven el tapete. claro, exactamente. Todo, ¿no? Ahora, si uno está en un ambiente de confianza, en donde sabe que el otro quiere lo mejor para esa persona, uno tiende a quedarse ahí y tiende a poner su mejor versión de sí mismo para que en ese ecosistema uno genere. Y ese ecosistema es Keylog. Y eso es lo que yo trato de liderar. Entendiendo que nos vamos a caer, entendiendo que va a ser difícil, entendiendo que vamos a tener conversaciones duras, entendiendo que hay gente que no cabe en esta cultura también, entendiéndolo muy bien. Y que eso, pero en la visión da lo mismo, porque es tan humano esto, que da lo mismo si esto es Perú, si es Bolivia, si es Colombia, si es México, si es Chile. Estoy tan convencido de eso, pero eso tiene que ir liderado con el ejemplo. Y eso tiene que ir liderado a través de la acción y eso tiene que ir liderado en el tiempo. Entonces hay que tener una visión muy clara que tiene que ir acompañada de acciones. Si eso no pasa, es humo. Claro, y no hay felicidad, pero sí hay alegría, ¿no? Y entonces entrando en esta parte del ecosistema, ahora sí, a mí me encantaría... Buen cortecito. Bueno, Sí, ya sí, sé dónde va. Está o bueno. sea, si hay alegría, ¿no? Bien. Yo quiero que me digas esto. O sea, ahorita le hablabas a los líderes directamente, ¿no? Este impacto de la cultura A-Fire. Cuéntanos qué es eso, cómo nace y de qué se trata. O sea, es como, o sea, yo sé que cada letra es una palabra, pero cuéntanos un poco con tus palabras, cómo se lo explicas a la gente. Mira, tiene dos puntos. Yo me obsesioné cuando iba a las reuniones a Procter & Gamble, a Casio, y veía en las paredes escrito "somos honestos". Entonces yo decía, ¿por qué vaya a poner en la pared que eres deshonesto? O sea, como obvio. Como... Sí, no voy a poner soy deshonesto. Pero es como algo como tan obvio. Entonces yo decía, ¿qué puedo yo transmitir para que la gente, y que para mis equipos o la gente que estoy trabajando y que de manera genuina quiero lo mejor para ellos y que estoy seguro que ellos quieren lo mejor para mí, se puede desarrollar y no esté escrito en las paredes? No quiero que nunca esté escrito en las paredes. Entonces, primero, liderar con el ejemplo, fantástico. Segundo, tiene que ser genuino y tiene que ser real. ¿Y cómo hago eso? La historia. Y de alguna manera me remonté a todos mis fracasos. A cuando estuvieron a punto de echarme en el colegio porque no estudiaba, yo realmente no estudiaba. Hoy día nosotros somos un caso de estudio Harvard. Fui a estudiar a Harvard como desafío personal porque no me podía quedar quieto y dije, lo tengo que lograr. Pero eso fue en Chile decimos un porrazo. Eso fue un golpe muy duro en mi vida porque yo creí que era una persona tonta. Pero en verdad me faltaba estudio. Cuando iba a ser futbolista, cuando iba a jugar en el equipo profesional, jugaste? En la Universidad Católica. En la U Católica. Pero me echaron. Y cuando me echaron,
después de 8 años de jugar ahí, con el Chupete Suazo, cuando voté, yo me fui, no saludé a nadie y no me fui a donde ellos me habían dicho que me tenía que ir, que era un club en el sur de Chile. No fui resiliente. Y fue un golpe en Colchagua. No sé. pero mi compañero, que también fue despedido, se fue y logró jugar en primera división. Entonces yo no fui resiliente. Después, el foco. Que también fue yo amaba la hotelería. O sea, si tú me preguntáis a mí, sí. Es el ideal poder en mi cabeza servir a otro. Ahora, en la logística es maravilloso porque es un negocio internacional. Aquí en Ciudad de México está muy de moda poner hoteles así, boutique y esas cosas. Y a todo el mundo te diría. Pero no, porque la gente quiere entregar, quiere ser servida, quiere tener conexiones. Sí, por el servicio. Y yo quería ser hotelero y perdí el foco en un minuto porque me ofrecieron más dinero en otro lado y rompí completamente el visión. Significado de A-Fire. Por eso, alegría, que es lo único, y actitud, que es lo único que controlamos. El resto, entonces yo parto diciéndote, escucha, para que empecemos a conversar, tú tienes que ser una persona que tiene una actitud de oro. Vaya a tener problemas, todos tenemos problemas, pero tú controlas que cuando te levantas en la mañana, te levantas como un león. Eso es lo único que tú controlas. Sé alegre, tener una actitud positiva. Van a pasar cosas malas, pero lo único, y por eso partimos con lo único que tú controlas es tu actitud. La F de foco. De nuevo, un golpe en mi vida en donde yo perdí el foco, pero en donde yo estoy seguro que muchos de nosotros que estamos acá hemos perdido el foco también. Pero estoy tan convencido de que cuando uno tiene foco y es determinado en ese foco con pasión, uno va a lograr sus objetivos. Sí. Pero importante hoy día en un mundo que es con tanta información, podemos hacer, ¿tú sabes cuántas cosas no hay? Oye, podría hacer esto, otro. Foco, vamos al foco, vamos hacia donde tenemos que ir, no pierdan el norte, vamos al foco. Eso es parte de nuestra cultura. La I de incomodidad. De nuevo, otro golpe que yo tuve en la universidad, llegué a ser presidente de la universidad, me mandé algunas embarradas porque estaba cómodo. Entonces, yo siempre escuchaba de que salir de la zona de confort. Yo dije, vamos un poquito más allá, vivamos en la incomodidad. ¿Cómo vivimos en la incomodidad? Porque ahí se rompen fibras. Yo quiero que tú sufras. Pero te lo digo en serio. Cuando yo entrevisto a los semilleros, yo les digo, yo quiero que tú sufras. Te voy a hacer pasar... en buena elite, te voy a hacer pasar momentos difíciles. ¿Por qué? Porque quiero que aprecies que en la incomodidad tú vas a crecer. Y eso lo vivimos, pero a full. Ahora, de nuevo, yo sé que vivo con el ejemplo. La resiliencia viene desde la humildad. Nosotros entendemos que nos vamos a caer. Y somos conscientes de que es imposible vivir en el hype. O no te van a pagar los clientes, o ni Dios lo quiera, un familiar se va a enfermar, o no vas a lograr tus metas. Y te vas a caer, pero hay que ser resiliente. Y la resiliencia se vive de dos maneras increíbles. Uno, con humildad, entendiendo que no somos Dios y de que vivimos en esta dicotomía de que a veces sentimos que somos Dios, pero al mismo tiempo somos nada. Entonces, ser resiliente en base a la humildad y a entender que te vas a caer, te hace poner los pies en la tierra. Y por otro lado, la resiliencia viene mejor abordada cuando uno está en un equipo en donde te ayudan a levantarte. Entonces eso también. Y por último, el estudio. Y ahí hace A-Fire, alegría, actitud, foco, incomodidad, resiliencia y estudio. Que viene del core del crecimiento de la innovación, que es la curiosidad. Estudia. Todo el tiempo estudio. Tenemos que tener nuestro cerebro todo el tiempo andando. Y así es como armamos la filosofía de aprendiz. Cada una de estas letras fueron golpes muy duros en mi vida. Y cuando yo empecé a contratar gente y empecé a hablar con la gente, yo me di cuenta que había un denominador común en las personas que queríamos armar. Entonces la cultura se fue armando desde nosotros mismos para nosotros mismos. Entonces no necesitaba estar en las paredes, porque nosotros decíamos, oye, sine qua non, actitud y alegría. Eso no lo transo. Si voy a entrevistar a alguien que tiene cara de poto, aquí no cabe. ¿Qué es poto para él? Perdón, nalga. Aquí no cabe. Porque de esa es la base que partimos. Ahora, ¿cómo es el foco de esta persona? ¿Ha trabajado en 17 empleos distintos? A veces quizás gente necesita que gente trabaje en muchos lugares para tener más. No, para nosotros queremos foco. Nosotros queremos gente que el foco al final también releva el compromiso. Y así cada una de esas letras. Y nosotros contamos nuestra historia. Hoy, ¿cómo le haces para evitar que se diluya esta filosofía cuando la empresa va creciendo? Y me vine a vivir a México. Muy bien. Parte de eso.
como te dije, mi convencimiento absoluto es que cuando uno lidera con el ejemplo, las cosas permean. Hoy día hay otros líderes que están en otros países viajando, etcétera, y la visión que tenemos de México requiere que seamos coherentes con que si es lo más grande y es lo que queremos que sea lo más grande, es que los líderes tienen que estar acá. Oye, Hanan, por ejemplo, has dicho que el que da siempre tiene. ¿Cómo lo llevas a la vida cotidiana, no tanto en lo familiar, sino también en la parte de la empresa? Yo creo que para mí esa es la medición última del éxito. A mí me encantaría ver que todos los empresarios, emprendedores y la gente en general mida su éxito por cuánto da y no por cuánto tiene. Y en base a eso, nosotros, yo creo que, como te hablé antes del tema del semillero, esto no es solamente dinero, lo que nosotros los seres humanos tenemos más preciado es el tiempo. Y eso nunca vuelve, sí, porque lo invertiste y se fue. Y por eso es tan complejo, y yo esto le he dado miles de vueltas en mi cabeza, el tema del dar, de la generosidad es muy complejo porque es tiempo al fin y al cabo. Tú trabajas y te dan un billete o una moneda por tu tiempo que nunca más va a volver. Entonces cuando tú estás entregando tu tiempo en forma de una sonrisa, en forma de un consejo, en forma de un billete, estás entregando tiempo que nunca más va a volver. Ahora, lo maravilloso de esto es que si tú lo ves desde una perspectiva altruista, pensando en el otro, en la generosidad, tú te estás perpetuando en el otro. Porque la sonrisa que te estoy dando te queda a ti para siempre. Sí. Porque el tiempo que te estoy dando, el consejo que te estoy dando, o quizás también el dinero que te estoy dando, es parte de mi tiempo que nunca vuelve, pero que se perpetúa en ti. Sí. Y yo creo que Keylog, eso lo hemos puesto y lo hemos embebido en cómo nos comportamos. Y lo vemos desde cómo hacemos nuestros presupuestos. Sí. Nosotros cuando armamos el presupuesto, nosotros antes de decir cuánto vamos a ganar, decimos cuánto vamos a dar. Lo vemos desde cómo contratamos. El programa semillero es exactamente eso, porque Rubén tiene que enseñarle a Greta. Y él está dando, y él está enseñando. Y él hoy día, en verdad, está ocupado con su trabajo, pero tiene que darle el tiempo a ella. Para que se vaya pero formando. Entonces, ¿qué pasa con Greta al final? Ella le va a enseñar a otro, eventualmente. Y va a hacer exactamente lo que hizo Rubén con ella, con otro. Y ahí uno se perpetúa. Oye, es un agasajo, pareciera que no, pero siempre que las pláticas van buenas, la producción me empieza a presionar de que ya va. Así son los tiempos de los podcasts, pero venimos en la última parte y que yo quiero que nos cuentes. Este es un canal donde es de negociación. Yo escribí un libro este año para vendedores, principalmente para ayudarles, ¿no? Bien. Y habla de la negociación, ¿no? Se llama Negociación Invisible y este negocio con impacto, ¿no? O sea, para ti, ¿qué es una negociación con impacto real? Decías que estás con clientes. Muy buena pregunta. Y nosotros lo vivimos acá en Keylog. Especialmente en un negocio tan commodity como en el que vivimos y en donde estamos acostumbrados a lanzar nuestro producto sin antes entender cuál es la necesidad del prospecto o cliente, ahí es donde se generan los grandes roces. Nuestra filosofía va en que nosotros no vendemos atributos y beneficios, nosotros vamos a entender las necesidades del cliente y en base a eso somos expertos en preguntar. Entonces, 2 puntos muy importantes. Generar confianza y entendimiento. Confianza porque la gente normalmente le compra a la gente que le cae bien y la gente que le cae bien es como parecida a uno. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Entonces, ¿cómo yo genero confianza con el otro? Miles de técnicas. Pero entendiendo que hay confianza para poder generar negocios es donde yo tengo que trabajar. Y segundo, entendiendo de que si yo me siento como una persona que tengo $1 millón en el bolsillo y que no te vengo a vender, sino que vengo a entender cuáles son tus necesidades, tus dolores. Que te duele. Yo te voy a hacer preguntas a ti. Y yo voy a ser un psicólogo al final. Porque si tú no tienes ningún dolor, ¿por qué estamos sentados acá? Sí, o sea, esto es un negocio, ¿no? Sí. Que no. O sea, si a ti no te interesa, si solamente te interesa el precio y lo único que te interesa el precio, quizás no eres el cliente para Keylog. Sí, claro.
Totalmente. Y eso, de nuevo, yo tengo que saberlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y con nosotros vendedores, al final yo digo de pacotilla, que llegamos con el maletín y decimos, ¿qué tarifa necesitas? Yo tengo la mejor tarifa. ¿O qué servicio necesitas? Yo tengo la mejor tarifa. ¿En qué te diferencia? Yo quiero entender cuál es tu dolor. Yo quiero saber... Ahora, eso hay que hacerlo con cariño y con tiempo y con una construcción de y con relaciones y preguntas entonces, clave. A tu respuesta son dos cosas principales. Generar confianza y entendimiento, entender en dónde yo estoy parado y generar la confianza. Y en base a eso, cuando yo ya entendí dónde estoy parado y generé confianza, ¿cómo te hago las preguntas para entender tu dolor? No mis atributos y beneficios. Eso definitivamente es un valor a largo plazo y el resultado, o que no vamos, hoy día en esta inmediatez que vivimos, y yo lo digo mucho en las mentorías y en todo esto me canso en decir, dejen de vender tarifas, las tarifas las tienen los mismos, ¿no? Entonces dirías que es como apostarle al valor a largo plazo versus el resultado inmediato. O sea, que tengan calma. No, porque también puede haber, o sea, de nuevo, puede haber o sea, a mí me encantaría ir a una reunión y cerrar el negocio ahí mismo. O sea, de hecho, como te dije, el valor intrínseco del ser humano es el tiempo, y por ende, como el valor intrínseco del ser humano es el tiempo, ojalá yo pudiera cerrar la mayor cantidad de negocios posible en el menor tiempo, ¿no es cierto? Ahora, eso lamentablemente no se puede. Entonces yo tengo que cocinar la relación y tengo que cocinar esa relación en base a ciertos... Entonces, a la larga, esto más que cocinar la relación a la larga es cómo yo me preparo. Ya. Es cómo yo me veo en el mercado como alguien profesional, independiente del producto que yo tengo. Obviamente, si tú tienes un producto muchísimo mejor, tienes más herramientas para ir a sentarte con quien quiera. Sí, y eso es un poco lo que nosotros queremos hacer acá. Ya nosotros tenemos una herramienta más que la mayoría del mercado no tiene, que es tecnología. Sí. Pero el precio y el servicio lo tienen todos. Sí. Entonces, yo sé que tengo estas 3 herramientas. Ahora, ¿tú las necesitas? Sí, claro. Te tengo que preguntar. Exacto. Y si no preguntas, no te vas a dar cuenta, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que, a ver, en logística los márgenes de precio siempre están en tensión. O sea, porque por mucha solución que me quieras dar, si yo soy una comercializadora que trae carga de China, claro, si tú me das 50, $100 más menos, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo haces este balance o qué le dices a tus vendedores para que descartan esa oportunidad, hacen un análisis y dicen, ¿sabes que este no es el cliente ideal? Vámonos por el que sigue, por el que sí tiene una necesidad particular, ¿o cómo es? No necesariamente. Nosotros vemos las oportunidades que tenemos en base a las herramientas que tenemos para entregar. Claramente, clientes que tienen dificultad en sus márgenes, o sea, una persona que trae pluma, un contenedor que vale $1,500. Sí. ¿Vale? Y el contenedor vale más. El flete vale más. Entonces, pero mueve un volumen exorbitante. Tenemos tecnología y quizás sus dolores van no necesariamente en la planeación, en la visibilidad, en la reportería, y ahí es donde nosotros quizás podemos tener una conversación un poco más profunda. Si vamos a hablar por $10, quizás ese no es el camino que queremos llevar. Ahora, un cliente que trae oro, ¿me entiendes? Claro, tiene otras necesidades. Sí. Entonces, más como seguridad. Nosotros generamos esas conversaciones en base un poco a las necesidades que van teniendo los clientes y a la data que nosotros vamos recopilando con las herramientas que tenemos. Y pensando, digo, ojalá que nunca pase, ¿no? Toco madera, espero que esto sea madera. Imagínate que entramos en una crisis global. ¿Cómo que te prepararías mentalmente para entrar en una mesa de negociación de lo que quieras? Gente, personal, reestructuras. Bueno, ya viví una crisis global. El COVID, los primeros meses, el COVID fue terrible. Y te puedo dar lo que... mi gran preocupación fueron las personas, el equipo. Nosotros al día 1 escuchamos que la industria estaba despidiendo gente y estaba bajando los sueldos desde un 30 hasta un 70%. Sí. Across the line. Y de alguna manera yo vi eso como una oportunidad. Quizás fui bastante bold porque acorté el periodo de vida de la compañía
pero le di certeza a las personas de que a nadie se le iba a tocar su sueldo. Eso hoy día, eso generó un impacto tremendo de confianza en las personas, porque cuando logramos, y gracias a Dios, pasar esa etapa, las personas estaban más comprometidas que nunca. Sí. Entonces, las crisis se adoptan, obviamente las crisis, y uno no tiene la varita mágica y no tiene el control absoluto como en todo orden de cosas, pero si tú pones tus prioridades claras, y de nuevo, eres consecuente con lo que piensas, dices y haces, eventualmente te va a ir bien. Ya. Eventualmente te va a ir bien. Ahora, oye, Dios es el que controla las cosas y uno nunca sabe. Podría haber sido muy distinto el resultado, pero creo que haber puesto las cartas en nosotros, o sea, yo estoy seguro que si se nos hubiera acabado el dinero, la gente que estaba en ese minuto, éramos mucho más pequeños de lo que somos hoy día, la gente hubiera trabajado igual, con un compromiso, quizás hasta diciendo, oye, estamos en esta, veamos cómo lo hacemos. Y eso creo que fue súper valorable. Perdón, estaba extendiendo mi parquímetro. Y por ejemplo, la parte del futuro, ¿no? O sea, aquí ustedes saben, no tenemos patrocinadores, no es nuestra intención, el propósito fue ayudar a la gente gratuitamente, ¿no? Y es patrocinado por la consultoría que tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, Keylog y la logística en Latinoamérica en los próximos 5 años, ¿cuál crees que sea el papel? ¿O en qué escenario ves a Keylog en los próximos 5 años? Yo creo que solidificando la visión, esa visión ya siendo utilizada por cientos y miles de clientes, y obviamente con una tecnología muchísimo más avanzada, pero en su uso. Pioneros como lo somos y fieles a nuestro estilo de seguir innovando, de seguir buscando en el talento su potencial y generando oportunidades y abriendo ventanas para que nos sigamos desarrollando y pasándolo bien en el intento. Yo creo que estamos en una etapa maravillosa de la compañía, en donde, si bien hoy día estamos en 4 mercados, estamos de manera activa mirando en dónde abrir oficinas. Estamos en un par de deals ahora, de quizás comprar un par de compañías para poder seguir expandiendo lo que nosotros promulgamos. Y lo bonito de esto es que los clientes nos creen y están ocupando la tecnología, están ocupando nuestros servicios. Entonces, a 5 años veo solamente más personas desarrollándose, veo a personas que fueron enseñadas enseñando, veo gente emprendiendo dentro de esta misma compañía, buscando nuevos desafíos, y clientes creciendo con nosotros. Todavía falta mucho por hacer y, como te dije, no tenemos competencia. No hay una plataforma hoy día, y lo digo con harta humildad, en donde cuando nosotros vamos y tenemos conversaciones, entonces falta mucho todavía. Tienen que llegar. Yo he visto varias plataformas. Tienen que llegar. Sí. Entonces tenemos que generar. Y ahora entonces nosotros estamos en una carrera contra nosotros mismos. Y obviamente hay empresas, pero en Latinoamérica no han surgido empresas exitosas que hayan logrado con tecnología generar disrupción. Y hablando, y eso va a pasar, ojo, van a llegar. Sí, totalmente. Pues felicidades y qué bueno que están abriendo nuevos mercados. Eso a mí me pone muy feliz, ¿no? De que sigamos ayudando a la logística, que sea mucho más fácil, ¿no? Y hoy, si por ejemplo estuvieras hablando con un emprendedor que quiere hacer algo más grande, pero teme a perder su esencia, yo estoy emprendiendo también. Yo siempre aprendo de todos los que yo entrevisto, ¿no? O sea, yo siempre digo, yo voy aprendiendo de toda esta gente que voy entrevistando, pero teme perder su esencia. ¿Qué le dirías? Sé consecuente con lo que piensas, dices y haces. Ten un norte claro, un propósito claro, y en base a cada vez que pienses, asegúrate que lo que dices está relacionado, y después cuando haces, asegúrate de que lo que pensaste, dijiste, hiciste está relacionado. Y obviamente ten un norte que tenga relación con lo que estás haciendo. Y yo creo que eso, y ten la paciencia, porque esto es mucho paciencia. Tú no sabes todas las veces que hasta el día de hoy también. Antes de ayer fui a ver un cliente
que fue muy duro y muy difícil. Y yo decía, ahí a lejísimo. Horas, tráfico, llegué tarde, me perdí la otra reunión. Y yo decía, te prometo que lo pensé y dije, ¿qué hace el CEO de una compañía de 400 personas aquí en una cuestión vendiendo un contenedor? Y después dije, no volváis a pensarlo. Exacto. Porque, uno, estás liderando con el ejemplo. Dos, el próximo va a ser el sí, y que te digan 200 no te va a hacer más fuerte. Sí, totalmente. Y vive en esa incomodidad porque yo estaba en un lugar así chico y con tráfico. Ahí es donde te haces grande. Sí. Ahora, eso requiere visión, requiere paciencia, requiere convicción. Bueno, es difícil. Entonces, lo que yo le digo a los emprendedores es que sean muy concretos en ese método de pensamiento, habla y acción. Yo creo que eso es la clave. Y si uno lo pone en perspectiva en el tiempo, yo no conozco emprendedor que haya ocupado esta metodología y no sea exitoso. Yeah. Porque, de nuevo, es muy complejo. Es muy complejo. Te vas a caer. Ahora, si logras tener una cultura y gente que te ayude a generar instancias de apoyo, mejor aún. Claro. Rodéate de gente buena. Mejor que tú, ojalá. Gracias por el consejo. Y a ti, Hanan, por ejemplo, regresémonos, si pudieras volver a tu primer día como CEO o CEO en Kalo. ¿Qué consejo te darías? Wow. Que no sea tan enojón. Sí. El enojo. ¿El único? No, ese es el más importante. Bueno. No ser tan enojón. Yo creo que el enojo saca al hombre de su esencia. Y cuando uno se enoja, a veces dice cosas que no quiere. Más que a veces, siempre. Y el enojo es una cualidad que uno debería de tener lejos de uno. Sí. El enojo, la envidia, son cosas que uno debería... Esos defectos que no nos hacen... Que no nos hacen mejores. Bien. Entonces, yo como CEO Totalmente. Me gustaría ser menos enojón. Sí. A veces el ímpetu y la intensidad hacen que uno a veces no mida las palabras. De repente es intensidad y no tanto enojo. Enojo. Tengo que trabajar. Bueno, no estoy trabajando. No la pases. No estoy trabajando. Bueno, Hanan, pues hemos llegado al final de la entrevista. Yo te agradezco profundamente, infinitamente. Fue una buena conversación. Que nos hayas Gracias por venir con todo tu equipo y la producción. Espacio. Pero algo más que quieres decir a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, yo qué sé. A mi familia, a mi esposa, a mi hijo. Bueno, agradecerles de corazón. Se vinieron desde Chile, mis 4 hijos, mi señora. Claramente también ella y los niños son parte del equipo. Yo partí este negocio con ella. Ella hizo el logo, ella estaba ahí en las duras y en las malas. La vi ahí en una claramente Sharon es puntal, fundamental, y cuando yo le dije, vámonos a México, si bien para ella... dijo de una, sí. No dijo de una, pero al mismo tiempo, pero lo pensó y creo que estuvo muy bien hecho que lo haya pensado, porque oye, ella tiene hoy día 4 niños y que están en un colegio, en una comunidad en donde tienen responsabilidades y claramente esto es un emprendimiento nuestro, de todos, y ella también tenía que ver en cómo iba a aportar acá a este emprendimiento, y no fue fácil, y le agradezco muchísimo, porque yo sentir que tengo un pilar que me deja o me permite seguir desarrollando la intensidad, la fuerza, no puedo estar más agradecido. ¿Me entiendes? ¿Algo más a tu equipo, a tu familia, a quien te ve, a tus amigos? Bueno, claramente los equipos son los que hacen que las cosas pasen. He visto, llevo un mes, cumplo un mes ahora, y he visto las ganas que tienen. Y eso también me enorgullece muchísimo, porque si bien todos tienen muy claro de que mi rol es que esta compañía crezca y se multiplique, y están todos muy conscientes que ellos son parte de eso y que lo que han logrado hasta el día de hoy es la primera etapa, y esos cimientos son fundamentales para que el resto se cumpla, y creo que han hecho un tremendo trabajo. Ahora viene una etapa de más intensidad y de crecimiento un poco más acelerado quizás, pero al mismo tiempo sin ese cimiento no podríamos estar donde estamos y no podemos llegar hacia donde queremos llegar. Y bueno, y por último agradecer a Dios, que es al final the most important,
Y este es un pequeño mensaje que es importante siempre decirlo. Caminar con 2 papelitos. A veces uno cree que llegó y que el emprendedor del año y Harvard y todo, y uno se cree que puede conquistar todo, pero en ese minuto hay que mirar el otro papelito y decir que no soy nada. El vivir con la dicotomía de que puedo conquistar el mundo y de que no soy nada es importante. Me decía uno de mis mentores recientemente en esta semana, que me ayudaron en este camino después de la oscuridad, ¿no? De llegar a la luz, que todo es Dios, ¿no? Por más que digas el podcast, la fama, los seguidores, el emprendimiento, los cursos, las mentorías, lo que quieras, todo es Dios, ¿no? Tenía un camino trazado y ahí estamos. Pero bueno, eso es para otro tipo de podcast. Yo les agradezco mucho que se hayan quedado hasta aquí. Recuerden compartirlo, vendedores, compradores, gente logística, todos los que nos ven, los que nos ayudan, los que nos apoyan. Compártanlo. Seguramente a alguien este capítulo le va a funcionar. Yo soy Lalo Paz. Nos vemos en la siguiente emisión. Hanan, gracias por estar aquí con nosotros y nos veremos pronto. Gracias. A ver si hacemos un capítulo 2 ahora de fútbol. Nos vemos, chicos.